endocrino, básicamente hipófisis, hipotálamo hipoficiario, alteraciones endocrinas que podemos identificar, básicamente cuando hay deficiencia hormonal o cuando hay exceso hormonal, los dos extremos, o cuando hay resistencia a la acción de hormonas, o sea, que la glándula puede producir hormonas en estado deficiente o en exceso, o producir en condiciones normales, pero el efecto en las células blanco no se producen adecuadamente. ¿Qué estados por deficiencia hormonal conocemos? Hay procesos obstructivos, por ejemplo, en procesos infecciosos, como por ejemplo la tuberculosis adrenal, o infartos cuando hay a nivel del sistema portohipoficiario, o inflamación, un proceso inflamatorio permanente, como en la diabetes mellitus secundaria, por ejemplo, a pancreatitis, con alteración del conducto pancreático o bloqueo del conducto pancreático y alteración del tejido pancreático. Hay tumores también que pueden generar bloqueo, como en las células nulas de la pituitaria. O hay procesos autoinmunes con actividad de los anticuerpos, como en la tiroiditis de Hashimoto. O hay también procesos hereditarios cuando hay deficiencia de algún componente primario, como el enanismo pituitario. Y cuando hay patología por exceso de hormonas, cuando hay una sobreproducción de la glándula, cuando hay una, ya sea por la misma glándula o por tejidos ectópicos que producen las hormonas de una misma glándula, por sobreestimulación de la glándula, también producida por tejido extraglandular, o iatrogenia postquirúrgico o destrucción de la célula blanco, por ejemplo, en pacientes con quimioterapia. Y alteraciones del sistema endocrino cuando hay resistencia a las hormonas, generalmente cuando hay alteración de los elementos que permiten la actividad en las células blanco, por ejemplo, los receptores, o cuando estos receptores se encuentran bloqueados por anticuerpos, o cuando hay ausencias de células blanco, cuando hay ausencia de estos receptores. Y también puede haber patología cuando hay producción normal de hormonas, o sea, producción normal de hormonas, por ejemplo, el caso de la diabetes mellitus, o inmunoglobulinas que se fijan a receptor específico y lo estimulan, o anticuerpos antireceptores de insulina, por ejemplo, o defectos que afectan el sistema endocrino de aspecto múltiple, ¿no? El panhipopituitarismo, el síndrome poliganglionares, los síndromes de neoplasia endocrinas múltiples. Por ejemplo, a nivel del hipotálamo, ¿qué podemos decir? El hipotálamo es una zona del cerebro que más o menos tiene un área que comprende 4 gramos y la enfermedad ocurre solo cuando hay compromiso bilateral en el hipotálamo. Sus funciones no endocrinas básicamente actúan en la regulación del apetito, de los patrones alimentarios, en la regulación de la temperatura y conjuntamente con la sustancia reticular ascendente en el ciclo de sueño-vigilia, con circuitos neurales hacia la corteza cerebral, en la memoria y el comportamiento, también regula la sed y la función del sistema autonómico. El hipotálamo, ¿sí? Parte del cerebro medio, en estrecha relación con la hipófisis a través del infundíbulo, y esta hipófisis está ubicada en la sillatura del esfenoides, el hipotálamo anatómicamente ubicada hacia la región anteroinferior del tálamo, que está en estrecha relación con vías que van hacia la corteza y vías que retornan de la corteza. En realidad son núcleos hipotalámicos que ya hemos visto en la parte teórica, donde hay una regulación neuroendocrina para la liberación del neurotransmisor y que ejerce efecto a nivel de la pituitaria o hipófisis para que a partir de ese efecto se liberen hormonas, ¿no? Diversos tipos de hormonas que estimulan las diversas glándulas que ya vimos en general, en oficio general. Los tumores. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los tumores? Generalmente los tumores chicos son de crecimiento lento, o sea, ocurren en años, no son cuestiones agudas, inmediatas, y usualmente tienen que alcanzar un tamaño adecuado para producir una sintomatología. Por ejemplo, cuando hay bloqueo a nivel de los conductos de los ventrículos, por ejemplo, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, puede conducir a una hidrocefalia por compromiso del tercer ventrículo. Puede haber una disfunción hipotalámica endocrina y no endocrina. Puede haber un hipopituitarismo parcial o total que incluso puede derivar con la demencia.
trastornos de la ingesta de alimentos, porque regula la alimentación, que puede conducir a los extremos, a la obesidad o a una inanición y una disfunción endocrina. En procesos agudos o de crecimiento rápido, con algunos tumores muy selectos, pueden llevar al coma y alteraciones de la función autonómica. Lesiones en el hipotálamo anterior. Recuerden que el hipotálamo puede tener dos zonas bien marcadas, la anterior y la posterior. En el hipotálamo, craniofaringioma, gliomas del nervio óptico, meningiomas, enfermedades granulomatosas, germinomas y aneurisma de la carótida interna. Lesiones del hipotálamo posterior, básicamente los gliomas, miren, los gliomas están en los dos, los amartomas, los ependimomas y los germinomas y los teratomas. Empecemos a hablar de los craniofaringiomas, que son las del anterior, la más representativa. Esta es más o menos entre el 3 al 5% de todas las neoplasias intracraneanas. La mayoría son supracelares y el 15% intracelares, frecuentemente quísticas y calcificadas, y estos pueden manifestarse desde la infancia. 45%, casi la mitad, a más de los 20 años, y el 20% más o menos mayor de los 40 años. ¿Cuál es la presentación clínica que tiene este craniofaringioma? Como es una neoplasia que va en crecimiento, con el tiempo va a ir generando un aumento de presión intracraneana, lo que se va a conocer como hipertensión intracraneana. Esta hipertensión va a estimular núcleos de la regulación a nivel del tronco encefálico, que puede derivar con náuseas, cefaleas, vómitos, incluso con papiledema. Y como dijimos, el hipotálamo está en estrecha relación casi con la zona del quiasma. Entonces hay trastornos visuales, hay hemianopsias. También puede conducir a una alteración hormonal que va a disminuir la producción de hormonas que van a regular el crecimiento. Generalmente va a haber baja estatura. Y en adultos, el 80% tendrán trastornos visuales, cefalea, deterioro mental y cambios de conducta, así como alteración en las gónadas, ¿no? Que va a llevar a un hipogonadismo y por lo tanto a una hiperprolactinemia. Es menos frecuente algunos otros síntomas, como por ejemplo la diabetes insípida, la obesidad y el panpituitarismo. En la hipófisis, eso a grosso modo del hipotálamo. En la hipófisis dijimos que hay dos zonas importantes, la adenopófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis regulada por el sistema portohipofisiario con su segunda rama. Y acá es lo que vemos, ¿no es cierto? Hay dos sistemas vasculares a nivel de la adenopófisis. Adenopófisis, neurohipófisis. Acá la primera red vascular, la segunda red vascular. En la neurohipófisis, básicamente una sola red vascular. ¿Qué tumores del hipófisis tenemos? La mayoría, entre los 15 a 10%, los tumores intracraneanos son los microadenomas y los macroadenomas. Los microadenomas, cuando hablamos con tumores que tienen un diámetro menor de 10 milímetros, y los macroadenomas cuando son mayores de 10 milímetros o 1 centímetro. Y estos generalmente se diagnostican casi por imagenología, puede ser rayos X u otros estudios de imágenes de cráneo, y que clínicamente pueden manifestar, por ejemplo, defectos visuales, cefalea u otros defectos neurológicos, específicamente cuando son grandes, que en el caso de los macroadenomas. Y hay datos de producción hormonal en exceso, como por ejemplo alteración en la producción de la prolactina. Va a haber un exceso de producción que va a constituir una hiperprolactinemia. Hay Cushing, acromegalia. Y el hipopituitarismo debido a destrucción de la región hipotalámica hipofisiaria. Hipotálamo hipofisiaria. Puede haber también una apoplejia pituitaria. Tipos de tumores. El prolactinoma, que puede ser micro, macro o generado por los adenomas, o sea, micro o macroadenoma. Hay secreción de hormonas, como la hormona de crecimiento, que puede ser por los macroadenomas generalmente. Hay enfermedades de Cushing dadas por los microadenomas, que son también productores de hormona adrenocorticotropa muy pequeños.
y a veces incluso no se detectan por imágenes, tanto como la tomografía extraocular computarizada o la resonancia magnética. Y también vamos a hablar de los adenomas comórfagos o incidentalomas o células nulas, que no producen hormonas en realidad, es lo más frecuente. Y casi la mitad de los tumores que hay acá. Pero los que van los que son raros y son muy agresivos, ah, pero son muy raros, son los secretores de hormona estimulante tiroides. Y son excepcionales. Y también vamos a tener aquellas que producen hormonas gonadotróficas, como por ejemplo el FSH, el LDH. Entre ellas tenemos el hipogonadismo y aquellos que presentan problemas visuales y cefalías, que también es muy raro. Una de las patologías que deben ustedes sí o sí saber es la acromegalia, que es el exceso de hormona de crecimiento ya cuando se ha consolidado la metáfisis en el crecimiento óseo y puede generar alteraciones en el crecimiento, sobre todo, no de longitud, sino de ancho. Hipotálamo hipófisis, cuando la gonadotrofina, la hormona liberadora de gonadotrofinas, producida del hipotálamo, estimula y se produce la somatostatina, que va a inhibir la producción de hormona de crecimiento en la hipófisis. Esta hormona de crecimiento a nivel hepático va a producir las somatomedinas pues, también conjuntamente con el factor de crecimiento semejante a la insulina a nivel hepático. Esta acromegalia generalmente va a estar dada por tumores del tipo de casi el de los macroadenomas hipofisarios, más o menos hay 40 casos por millón, ¿no? Es raro por un aumento del factor liberador de la hormona de crecimiento, que es menor del 1%. Hay también producción ectópica de la hormona de crecimiento, que también es raro, pero se produce por algunas patologías como los carcinomas, sobre todo de dos tipos, los carcinomas bronquiales y los carcinomas medular de tiroides, y también por carcinoides a nivel del intestino. La acromegalia presenta síntomas, o sea, no es que haya hormona de crecimiento y va a crecer, no, lo que va a suceder que va a haber crecimiento en ancho, ¿no? A pesar de que los síntomas pueden variar de una persona a otra, un patrón general va a ser el crecimiento óseo, pero a nivel del ancho. Entonces hay engrosamiento de los huesos distales, por ejemplo, de la mano, hay engrosamiento de los huesos del pie, del carpo, del tarso, del metatarso, de las falanges. Entonces, estos pacientes van a tener permanentemente fatiga, debilidad muscular, van a tener problemas de visión, cefaleas, van a tener rasgos faciales agrandados, la mandíbula inferior agrandada. Como hay crecimiento de óseo, las articulaciones se van a dañar, por lo tanto, va a haber dolor y movilidad articular limitada, manos y pies agrandados, como les digo, hay aumento de tamaño del tórax, hay agrandamiento de los órganos, por ejemplo, el hígado, el riñón, el vaso y otros órganos, y también a nivel de la piel se hace grosera, gruesamente y aceitosa, ¿no? Y hay incluso estimulación, hiperestimulación casi de las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, estos pacientes van a tener sudoración excesiva y el olor corporal va a ser intenso. Hay pequeñas secrecencias del tejido de la piel, como manchas en la piel. Presentan una alteración a nivel de la voz ronca debido a cuerdas y senos bucales agrandados. Hay ronquido grave debido a la obstrucción de la vía aérea superior y en las mujeres, sobre todo, hay alteración del ciclo menstrual. Y en los varones puede llevar a una disfunción eréctil. Miren el crecimiento de las manos, ¿no? Esta mano que está sobrepuesta es una mano normal y esta mano que está acá es una mano de un paciente con acromegalia. Miren, a pesar del crecimiento no muy extenso del dedo, hay un engrosamiento en ancho del dedo. Acá también hay una comparación de los pies. Miren, este es un pie sano, un pie normal. Y miren, este es un pie ya de un paciente acromegálico con el ensanchamiento de grosor o agrandamiento o incremento de grosor de los dedos del pie. La zona del tarso, miren, más ensanchado. Y la zona del metatarso que pueden verse acá en esta zona, también más agrandado. A pesar de ese crecimiento, las articulaciones son las que sufren grandemente, incluso
En algunos casos pueden llegar a comprimir algunos vasos y generar dilataciones por compresión, como por ejemplo vemos en este paciente, ¿no? Como si fueran varices dorsales que se presentan en él. Un caso típico es este boxeador famosísimo que hizo el personaje de Shrek en dibujos animados, quien sufría de acromegalia, ¿no? Ahora, causas de hiperprolactinemia. ¿Por qué hay hiperprolactinemia? Recuerden que la prolactina es la única hormona que se regula inhibitoriamente. Hay causas fisiológicas, patológicas, hay causas inducidas incluso por fármacos, hay causas idiopáticas. En estados fisiológicos, el embarazo puede producir anemia, la lactancia, el estrés, la estimulación del pezón, sobre todo una estimulación física por succión y la ingesta de alimentos. ¿Qué medicamentos pueden producir hiperproteinemia? Los antagonistas de receptores dopaminérgicos, como por ejemplo las feniltionacinas, los butirofenonas, las tioxaminas, las metoclopramida y el sulpiride, por ejemplo, pueden producir este, hiperprolactinemia. La metoclopramida es bastante usado, de venta libre, se utiliza para las náuseas. Agentes que generan, depletan o depresión de la dopamina. También pueden ser inductores de hiperprolactinemia, por ejemplo, como la metildopa, la diazepina. El uso de estrógenos, el uso de opiáceos puede alterar la producción de prolactina, llevándolos a una mayor producción. Entonces, se produce la secreción o acción de la dopamina, principalmente los neuropéptidos y antipsicóticos, cuyos niveles raramente exceden al nivel de 150 nanogramos por mililitro. En el caso de los fármacos, ¿no? ¿Qué otras causas dijimos? La condición fisiológica más común de hiperprolactinemia es el embarazo. Ya en el embarazo hay estimulación, alteración hormonal, pero hay otras causas también fisiológicas, como por ejemplo la lactancia, la fase luteínica del ciclo menstrual, la hipoglicemia, el porperio, el coito, el ejercicio físico, la ingesta de alimentos ricos en proteína, la estimulación del pezón. En el sueño, la fase más profunda, la fase más superficial, el sueño no REM, en estrés físico y psicológico, ¿no? La prolactina se va a generar por esas condiciones. La acromegalia, la hiperprolactinemia idiopática, el hipotiroidismo, los adenomas, los tumores hipoficiarios pueden estimular la hiperprolactinemia. Pero en mayor cuantía, ¿quiénes son los más responsables en producir la hiperprolactinemia? Tres condiciones: los prolactinomas, los fármacos y la macroprolactinemia. La regulación y acciones de la prolactina, por ejemplo, la prolactina dijimos que va a contener, va a ser el estimulante al desarrollo de las glándulas mamarias, por lo tanto, a un adecuado mecanismo de proporción de alimentación en el recién nacido, ¿no? Entonces, hay un hipogonadismo hipogonadotrófico en donde la hiperprolactinemia suprime la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, si se suprime esta liberación, se va a suprimir también la liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, con la consiguiente disminución de la progesterona, el estradiol en la mujer y de la testosterona en el varón. Por lo tanto, no se lleva a un desarrollo adecuado de las gonas. Causas de hiperprolactinemia asociada a enfermedades, ¿no? ¿Cuáles son? Hay tumores pituitarios, los prolactinomas, como dijimos, los adenomas, sobre todo los cromófobos no funcionantes, y también los adenomas productores de hormona de crecimiento y prolactina, y los que producen también hormona adrenocorticotropa y prolactina. Enfermedad hipotalámica y del pedículo hipoficiario. Varias enfermedades: enfermedad granulomatosa, carcinoma, craneofaringiomas y otros tumores, irradiación craneana, sección del pedículo, o sea, corte del infundíbulo, la silla turca vacía cuando hay desplazamiento de la hipófisis de su posición original, que es la silla turca del esfenoides. Anormalidades vasculares, por ejemplo, dilataciones vasculares como los aneurismas, hipófisis linfocítica,
hipofisitis linfocítica, el carcinoma metastásico, pero también hay otras que tienen menos repercusión, con el hipotiroidismo primario, la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, los traumas de tórax, por ejemplo, la cirugía, el herpes zóster, incluso las convulsiones. ¿Cómo se clasifica el hipopituitarismo? ah, ¿Y qué características tiene esta clasificación? Puede ser un hipopituitarismo aislado, donde hay deficiencia congénita de hormona liberadora de gonadotrofinas, donde hay deficiencia aislada de hormona estimulante de tiroides, donde hay deficiencia aislada de la adrenocorticotropa y también de la hormona de crecimiento. Por lo tanto, va a haber alteración en los efectos fisiológicos de cada una de estas hormonas. ¿Cuál es el hipopituitarismo ahora? Básicamente, va a haber alteración del hormona de crecimiento, manifiesta como fatiga, adinamia, debilidad emocional, calidad de sueño alterada, anormalidades en el metabolismo. Las gonadotrofinas se alteran en el varón tanto como en la mujer. Hay manifestaciones clínicas. En el varón, por ejemplo, puede llevar a una disfunción sexual. Hay una disminución de la producción de espermatozoides que puede ser traducida como oligospermia o asospermia. La libido se encuentra disminuida en las mujeres. La alteración también puede manifestarse como oligomenorrea, sequedad vaginal, dolor a las relaciones sexuales. eh, Hay dispareunia o hay atrofia mamaria. También esto va a estimular cuando hay deficiencia de prolactina, a lactanía posparto, hay alteración en el mantenimiento del recién nacido. Y cuando hay alteración de la corticotrofina, hay también signos clínicos, hay astenia, dinamia, hipotensión postural, hipoglicemia, hay pérdida de peso, hay letargia, dolor abdominal. Y cuando se alteran las hormonas tiroideas, las tirotrofinas, hay alteración fisiológica. Recuerden que las hormonas tiroideas regulan casi el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, y también regulan la actividad de lo que sería el metabolismo basal. Entonces va a llevar a lo que sería una bradicardia, una bradisiquia, una disminución en las frecuencias cardíacas, una disminución en la respuesta psíquica y también alteración a nivel de la temperatura de la piel se seca, alteración en la temperatura de, de los cabellos, caída de cabello, fatiga constante por una no adecuada disposición de oxígeno para hacer la ruta metabólica para la producción de energía, hay intolerancia al frío, hay incremento de peso en los pacientes. Entonces, el panhipopituitarismo es el más común de las infecciones aisladas. Hay destrucción de la pituitaria por un tumor, ya sea un craneofaringioma o simplemente una metástasis distal, ¿no? O tumores de la región hipotálamo hipofisiaria. Panpituitarismo, síndrome de Chihan o infarto pituitario posparto. Hay ausencia de lactación, bajo niveles de prolactina, hay ausencia de respuesta hormonal liberada tirotrófica, hay insuficiencia gonadal, por lo tanto puede llegar a un hipogonadismo o insuficiencia suprarrenal. Otras causas pueden ser causas básicamente como las enfermedades granulomatosas, dentro de ellas la sarcoidosis, tuberculosis, el granuloma de Wegener e infecciones, incluso la radioterapia puede llevar a alteraciones. Yo sé que están agotados, yo también estoy agotado, todos estamos agotados y vamos a hacer un poquito de esfuerzo para terminar este tema. Alteraciones fisiológicas de las hormonas tiroideas, fisiopatológicas de las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Básicamente, alteraciones de cómo repercuten sistémicamente estas hormonas tiroideas. Enfermedades tiroideas más conocidas, cuatro grandes grupos, chicos. La tirotoxicosis, el hipotiroidismo, la tiroiditis y los tumores, los que afectan las glándulas tiroides. La tirotoxicosis, enfermedad de Graves-Basedow. El bocio nodular tóxico, la tiroiditis inducida por yodo y la tirotoxicosis, perdón, inducida por yodo y la tirotoxicosis por hipersecreción de hormona estimulante tiroides. Y el hipotiroidismo puede ser dependiendo de la condición que se afecte, puede ser primario, secundario y terciario.
Primario generalmente cuando hay alteración a nivel de la glándula. Secundario cuando hay alteración a nivel de la hipófisis y tercero o terciario cuando hay alteración a nivel del hipotálamo. Y el bocio endémico por deficiencia de yodo, el defecto de la biosíntesis hormonal por alguna alteración a nivel interna de los folículos tiroideos, por cirugía o por radiación, por alteración sobre todo de los folículos tiroideos. Y la tiroiditis, básicamente tenemos a la tiroiditis de Hashimoto, que es subaguda o también conocida como Krevine o aguda como la de Riedel. Tumores, dentro del grupo de los tumores importantes tenemos dos grandes bloques, los benignos y los malignos. Dentro de los benignos encontramos los adenomas, ¿no? Los adenomas foliculares, los adenomas papilares, el fetal y el Urtier. Dentro de los malignos son el carcinoma papilar, el carcinoma folicular y el carcinoma medular anaplásico, son los más representativos. Entonces, hablemos algo de los cambios anatómicos que nos podrían dar estas alteraciones. Por ejemplo, los bocios, ¿no? Los bocios pueden ser bocio nodular o difuso, y este bocio nodular puede ser uninodular o multinodular. Pero cuando hablamos de bocio, cuando hablamos de que un paciente tiene bocio, cuando hablamos de bocio, cuando hay crecimiento de la glándula tiroides. Y generalmente, anatómicamente, la glándula tiroides tiene dos lóbulos y un istmo que comunica entre ellos, lo que vimos en fisio. En cada lóbulo hay un protocolo de evaluación, sobre todo anatómico, de cada lóbulo, que tiene que medirse más o menos en un corte axial y en un corte longitudinal. Y es en el corte axial donde el tamaño antero-posterior de la glándula no debe exceder a 20 milímetros. Si esto excediera, y estamos hablando de la presencia de bocio. Pero también no solamente tenemos una patología anatómica, también tenemos una patología funcional, o sea, de acuerdo al daño a nivel del eje hormonal, o sea, de acuerdo al daño a nivel de la producción de las hormonas, ¿no? De acuerdo al nivel del daño. Puede ser eutiroideo cuando hay presencia normal de hormonas en condiciones normales y el efecto patológico básicamente sería a nivel periférico, específicamente a nivel de sus receptores, ¿no? O puede ser un hipotiroideo cuando hay una deficiente producción de las hormonas o un hipertiroideo cuando hay este, producción alta de hormonas. Y acá está mal escrito, a mi secretaria la voy a colgar. Vamos a corregir. Es hipertiroideo. Ay, hipertiroideo. Entonces, para que no se olviden, cuando hablamos de alteración patológica anatómica, hablamos de los bocios. Cuando hablamos de la alteración patológica fisiológica o funcional, hablamos de el nivel hormonal. Entonces, en el nivel hormonal, tres grandes grupos. Eutiroideo, normal, producción normal de hormonas. Hipotiroideo, producción deficiente de hormonas. Hipertiroideo, producción excesiva de hormonas. Entonces, ¿cómo vemos esta evaluación? Generalmente se evalúa en el suero y se valora lo que es TSH. Cuando TSH está alto, tenemos que valorar cómo está T4. Si el T4 está normal, podemos hablar de un hipotiroidismo subclínico. Y cuando está bajo, hablamos de un hipotiroidismo propiamente dicho. O sea, la valoración es TSH y T4. Si acaso tenemos condiciones normales, por ejemplo, de un paciente eutiroideo, TSH normal es un paciente eutiroideo. Si la TSH está disminuido, ¿qué valoramos? No solamente valoramos T4, también valoramos T4 y T3. Así, si vemos que esto está normal, podemos hablar de un hipertiroidismo subclínico. Y si esto está alto, por ejemplo, la presencia del yodo, ¿no? Del yodo, del índice de T4 libre. Si el índice de T4 libre está alto, hablamos de un hipertiroidismo. Entonces, esta diapositiva tiene que quedar claro que cuando hablamos de la presencia
de TSH disminuido o incrementado, podemos hablar de dos condiciones importantes, de un hipotiroidismo como tal, o de un hipertiroidismo como tal, o de eventos subclínicos, tanto hipotiroideos o hipertiroideos. ¿Y quién determina eso? La evaluación de TSH y T4, así como la evaluación del índice de T4 libre. Cuando hablamos del T4 libre normal, hablamos de subclínico. Cuando hablamos del índice de T4 libre bajo, hablamos de un hipotiroidismo. Doctor, entonces acá lo que determina básicamente si es hipotiroidismo como tal, hablamos del índice de T4 libre, sí, o simplemente también es conocido como T4 libre, medido directamente, y que excluye la afectación del eje hipotálamo hipoviscerio-tiroides. Entonces, T3 se puede diagnosticar como, cuando hablamos T3, podemos hacer un diagnóstico de hipertiroidismo. Por ejemplo, la T3 tirotoxicosis, presentes generalmente en ancianos y se presentan como bocios nodulares o con agrandamiento. Y en la evaluación de la respuesta al tratamiento, hablamos de una orientación pronóstica. Y en pacientes en tratamiento, básicamente con yodo radiactivo 131, puede haber recidiva de la producción de T3. Cuando hablamos de un diagnóstico de hipertiroidismo o tiroiditis subaguda, tenemos que valorar la relación de la producción de T3 y T4. Cuando la relación de T3 y T4 es menor de 20, hablamos de un diagnóstico de hipertiroidismo. Y cuando hablamos de la alteración solo de T3, hablamos de tirotoxicosis facticia. Ahora, ¿esto qué nos va a reflejar? Un T3 alto, una supresión o disminución notable de TSH y un T4 bajo. Pregunta de examen. Cuando hablamos de tirotoxicosis facticia, estamos hablando de un T3 alto, de un T4 bajo y de un TSH disminuido notablemente o suprimido. Entonces, cuando hablamos de tabla de valores de diagnóstico, vamos a hablar del hipertiroidismo y del hipotiroidismo. Pero recuerden que en oficio general habíamos dicho de que muchas de las hormonas van a ir acompañadas de sus transportadores sanguíneos. Y uno de esos transportadores sanguíneos va a ser la globulina transportadora de hormonas tiroideas. También las hormonas pueden unirse a la albúmina y a la prealbúmina. Entonces, cuando hacemos la valoración, si por ejemplo tenemos 100 globulinas transportadoras y tenemos 200 moléculas de hormonas tiroideas, sobre todo la T4, y estimamos de que si estas se encuentran, 100 van a ir unidas y 100 van a ir libres. Las que van libres mantienen su potencial fisiológico. Las que van unidas es como que se almacenan y se mimetizan temporalmente. Pero ¿qué pasa si normalmente se producen 200 moléculas de hormonas tiroideas y no tenemos 100 globulinas, sino tenemos 150? Entonces, la producción de hormonas está normal. Lo que está alterado es la globulina transportadora y viceversa. ¿Qué pasa si yo tengo 200 moléculas de hormonas tiroideas, de T4 específicamente, y tengo como globulina transportadora solamente 50? Entonces pareciera que hay un incremento de hormonas tiroideas y no es así, sino que hace un juego importante y juega un papel importante la presencia de globulinas. Es por eso de que se hace la evaluación del hipertiroidismo y el hipotiroidismo también conjuntamente con la presencia de globulina transportadora de hormonas tiroideas, tanto en incremento como en disminución. Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, ¿de qué estamos hablando? Eh, de que la T4 total está incrementada y la T3 está incrementada, la T3 total, que incluiría la T3 y T4 libre más la T3 y T4 unidas. Pero además hay una prueba que se denomina como captación de T3 por resina. Esta captación de T3 por resina también está aumentada. Eso implica de que si hablamos de hipertiroidismo, la manifestación
tiene que estar desligada de la globulina transportadora, o sea, mejor dicho, ligada, no desligada. Si hay un incremento de T4 en hipertiroidismo y T3, también debería haber un incremento de la globulina transportadora. Pero ¿qué cosa nos hace la diferencia de estas dos? Es cuando la captación de T3 está, por resina está disminuida. En cambio, en el hipertiroidismo, perdón, en el hipotiroidismo, la T4 y la T3 está disminuida y la T3 por resina, o sea, captada por resina, también está disminuida. ¿Y cómo va con la disminución de hormona o globulina transportadora de tiroides? También disminuidas. La diferencia es que se encuentra incrementada la captación de T3 por resina. Este cuadrito es importante. Ahora, hay una correlación estrecha entre T3 y T4 y T3 reversa. Generalmente, cuando se evalúa la severidad de la enfermedad, hablamos, por ejemplo, de un paciente eutiroideo, de un paciente con T3 bajo o de un paciente con tanto T3 como T4 bajo. Y vamos a ver que eso tiene alteraciones notables. ¿Cómo es la gamografía de tiroides? La gamografía de tiroides permite ver homogeneidad de distribución del yodo. El yodo que se usa es el yodo 131, si capta o se organifica. Y el tecnesio también se usa para ver si capta, no organifica y tiene una radiación menor. La imagen es más tardía. Entonces, ¿acá qué valoramos? Valoramos los nódulos tiroideos. Y los nódulos tiroideos pueden ser nódulos calientes, nódulos tibios o nódulos fríos. Generalmente son nódulos tibios. O esta valoración de nódulo caliente, nódulo frío, básicamente está en su capacidad de actividad fisiológica. Entonces, la prevalencia de la hormona tiroidea es notable. A ver, hipotiroidismo generalmente es un 2%. El subclínico es el que en más cuantía está, es de 5 al 15, al 17%. En cambio, en el hipertiroidismo es menor que el hipotiroidismo. Sin embargo, incluso también el subclínico está incrementado en comparación al hipertiroidismo. En buena cuenta, el cuadrito nos va a resumir de este modo. En caso de hipo como de hipertiroidismo, la presentación subclínica es la que está en mayor cuantía en la prevalencia de la enfermedad tiroidea. Ahora, hay diagnósticos de sospecha, ¿no? Por ejemplo, si yo evalúo T4 libre y TSH, como está acá, y encuentro que T4 libre está disminuido y TSH incrementada, probablemente es un hipotiroidismo primario. Si T4 está normal y TSH está incrementado, probablemente sea un hipotiroidismo subclínico. Si los dos están normales, es un eutiroideo. Si los dos están disminuidos o normales, podemos aproximarnos a interpretarlo como un hipotiroidismo secundario versus una enfermedad que no es de origen tiroideo. Entonces, ¿ahí qué valoro? Valoro T4 libre. Y cuando T4 libre está disminuido, ahí recién puedo decir que es un hipotiroidismo secundario. Si T4 libre está normal, podemos hablar ahí sí con certeza de que es una enfermedad no tiroidea. Ahora, ¿qué pasa con el hipertiroidismo? ¿Cómo lo valoro el hipertiroidismo? Lo que hemos valorado anteriormente es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo es del siguiente modo, el mismo. Se evalúa TSH, se evalúa T4 libre. Si T4 libre está aumentado y TSH disminuido, hablamos de un hipertiroidismo. Entonces, la captación de yodo radiactivo está evidente y hablamos de un hipertiroidismo subclínico. Pero, ¿qué pasa cuando T4 libre está en el límite inferior o está normal o está aumentado la TSH? Si está aumentado TSH, lo que tengo que valorar es TSH. Y en función a que TSH si está disminuido, voy a valorar a continuación la presencia de T3 y T3 libre. Si T3 libre está incrementado, hablamos de un hipertiroidismo. Y si T3 libre está en el borderline, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico.
Pero ¿qué pasa cuando el TSH es normal? Si el TSH es normal, hablamos de un eutiroideo. Lo clásico, ¿no? ¿Qué pasa con un hipertiroidismo? Habíamos dicho de que las hormonas tiroideas van a regular la temperatura corporal, el metabolismo de los carbohidratos y por lo tanto regula el metabolismo basal de nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando tengo unas hormonas tiroideas disminuidas? Estas no van a cumplir con la función fisiológica que normalmente realizan. Entonces no van a tener la suficiente disposición de hormonas para poder disponer un metabolismo basal y una adecuada producción de energía y calor. Entonces el paciente va a tender a cansarse, a fatigarse. ¿Qué más? Ya no se da el metabolismo adecuado de los carbohidratos, de las proteínas. Entonces el paciente empieza a ganar peso. Como no hay producción de energía, el paciente es intolerante al frío. Y como no hay hidratación adecuada, la piel se le seca, el cabello se le seca, incluso con caída. Pero como todo está lentificado, hay una bradisiquia, pueden llevar incluso a la depresión y a la demencia. También periféricamente puede llegar a los calambres, a las mialgias. Y eso puede alterar, por ejemplo, niveles de hidrogeniones que pueden conducir a un edema. Pero como todo está disminuido, todo se va a ir a la disminución. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca disminuye, la motilidad intestinal disminuye, lo que condiciona la bradicardia, lo que condiciona la constipación, lo que va a condicionar también la irregularidad menstrual. Esta alteración del hipotiroidismo puede llevar a la infertilidad en la mujer y en el varón también. En cambio, el hipertiroidismo es una condición en la cual las hormonas están en exceso, por lo tanto, se produce en exceso energía, se produce en exceso todo lo demás. Entonces, fatiga disminuida. Están más eléctricos que el delegado cuando hace la clase de fisiopatología. Pérdida de peso, sí, porque todo lo están quemando. Todo lo que producen queman grasa, queman calorías. Pero estos pacientes, a diferencia del hipotiroidismo, son intolerantes al calor. Hay también, por su misma actividad de estimulación de la glándula sudoríparas, están hay hiperhidrosis, como están tan hiperarchi estimulados, están nerviosos, no pueden dormir, tienen mialgias, tienen diastenia, tienen palpitaciones y taquicardia porque se acelera la frecuencia cardíaca. Hay también una motilidad en exceso, hay hiperdefecación, hay irregularidad menstrual, pero también esta condición puede llevar a la infertilidad. Las dos condiciones llevan a la infertilidad. La enfermedad de la tiroides, de la glándula tiroides, es una condición normal de la glándula tiroides, pero comparen estas dos condiciones extremas. Mientras esta es una disminución de la masa tiroidea, este es un aumento de la masa tiroidea, o sea, estamos hablando de un bocio. ¿Qué se afectan? Básicamente se afectan estas células, que son las células epiteliales, foliculares, que van a ser el lugar donde se termina de condicionar la, la formación de hormonas tiroideas. Y esta parte interna es el coloide, donde ahí termina de formarse las hormonas tiroideas. Entonces, en esta primera condición hablamos de un hipotiroidismo que puede ser congénito adquirido. Y en esta segunda condición de un hipertiroidismo clásico, la enfermedad de Graves y el bocio tóxico multinodular. Y el hipotiroidismo más extremo, ¿cuáles son las causas principales? La falla de la glándula tiroides, la falla secundaria por deficiencia de hormona liberadora de tirotrópica o la hormona estimulante tiroides, la deficiencia dietética inadecuada de yodo, que en los adultos cuando hay hipotiroidismo severo puede llevar a un mixedema. Y cuando está presente en el recién nacido puede llevar al cretinismo. Y el cretinismo pues, todavía se veía hasta hace algunos años en nuestro país, sobre todo en zonas rurales, no tanto de la sierra como de la selva. El cretinismo es una presentación de alteración por deficiencia en yodo que va a llevar a un retardo mental, a veces es reversible con terapia de reemplazo si se detecta al recién nacido, pero sin embargo ya en el adulto pueden llegar a esta condición. La terapia de reemplazo se utilizan levotiroxina, que es lo clásico cuando no tenemos las hormonas tiroideas.
o la triiodotironina, y la mezcla de las hormonas tiroideas y de personas por personas jóvenes. La levotiroxina es la mejor terapia de reemplazo. Todas las acciones de la T4 endógena. Entonces, hay tratamiento de hipotiroidismo con T4 sintética, T3 y T4 sintética y T3 sintética. La T4 sintética, levotiroxina, pregunta de examen. T3 y T4 sintética, Liotrix, la mezcla de los dos. Y la T3 sintética, la liotironina. Ahora, usos de la levotiroxina sódica en el hipotiroidismo y sobre todo en condiciones extremas del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso que hemos visto en las diapositivas pasadas. El coma mixedematoso es una complicación grave del hipotiroidismo, complicación grave. Como no hay producción de energía, siempre la piel se vuelve grosera, tosca, el cabello incluso se cae, como dijimos. Y este es el signo más importante, los labios de fresa, que solamente he visto en pacientes diabéticos y en pacientes mixedematosos. Entonces aquí hay una hipotermia hasta el 75%, incluso llegan al coma. Hay una hipoglicemia, todo disminuye, la bradicardia, hipotensión, atonía gastrointestinal, pero lo más complicado que hay es derrame pleural, incluso hay derrame pericárdico y peritoneal. Miren cómo en una placa radiográfica frontal se puede ver a nivel del tórax, obturación de los ángulos costodiafragmáticos con áreas con el signo de la silueta, ¿no? Con borramiento de la silueta cardíaca y con áreas radiopacas periféricas al corazón, que no reflejan sino el derrame pleural. Tratamiento urgente. El tratamiento urgente en estos pacientes es una dosis de 200 a 500 microgramos intravenoso y el segundo día de 100 a 300 microgramos intravenoso. Después, dosis menores hasta que tolere vía oral. El hipertiroidismo, la tirotoxicosis, es el exceso de secreción de hormonas. La enfermedad más importante, la enfermedad de Graves-Basedov, 85% de los casos. Y puede acompañarse de bocio. El metabolismo está elevado, hay excesiva producción de calor, este paciente está sudando, es intolerante al calor, lo típico del hipertiroidismo. Hay pérdida de peso a pesar del aumento del apetito, hay debilidad y desgaste muscular, hay problemas cardiovasculares, tiene palpitaciones, aumento de estado de alerta, irritable, tenso, ansioso, signos oculares, exoftalmos, usualmente en enfermedad de Graves. En la enfermedad de Graves también se puede ver lo que es esta presentación, ¿no? Los ojos saltones, como si estuvieran a punto de salirse. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que va a pasar es que algunos anticuerpos se van a unir selectivamente al receptor de la hormona estimulante tiroides y lo reemplazan. Por lo tanto, la hormona estimulante tiroides no va a estimular a la síntesis de producción de hormonas. Fármacos útiles en el hipertiroidismo, las tionanidas, los antitiroideos, isótopos radiactivos y dosis altas de yodo. ¿Cuáles son las presentaciones? Por ejemplo, las tionamidas, básicamente el propiltiuracilo y el metimazol. Y en el dosis altas de yodo, yoduro de potasio y el yodo radioactivo, el 131, el que les mencioné. ¿Qué hace el propiltiuracilo o el metimazol? Lo que hacen es bloquear el sistema oxidativo de tiroperoxidasa, que va a transforma el ion yoduro en yodo elemental, evitando la iodación de la tirosina. Listo, chicos. Entonces, conclusiones finales para que repasen todos y de atentos, incluso con el marco teórico de fisio general. Las hormonas tiroideas son secretadas por quién? Por las glándulas tiroides. Están formadas o se forman a nivel de los folículos que están llenos de coloide. Estas hormonas tiroideas se sintetizan utilizando una bomba de yodo, oxidación de yodo en los folículos tiroideos. Y además, la síntesis se va a dar de tiroglobulina que contiene tirosina. Hay organificación de tiroglobulina, tirosina más yodo, las hormonas tiroideas, y luego finalmente estas se van a formar como T3 y T4. La T4-tiroxina, que es en mayor cuantía la que más se produce, la T3, la triiodotironina, es la que menos se produce, y que además estas hormonas se liberan a la sangre unidas a proteínas, como les dije, proteínas transportadoras, la globulina, la prealbúmina, la albúmina. Estas hormonas tiroideas se regulan desde la hipófisis hasta la glándula, a la glándula tiroides a través de la hormona estimulante de tiroides, que se secreta en la adenohipófisis y además
que es estimulada por la hormona liberadora del hipotálamo. Por otro lado, ¿qué función tienen estas hormonas? Múltiples: aumentan la transcripción, incrementan la actividad metabólica, promueven el crecimiento, estimulan el metabolismo del carbohidrato y lípidos, aumentan la respiración, aumentan la motilidad digestiva y aumentan la excitación del sistema nervioso central. ¿Qué patologías se pueden presentar? Por ejemplo, hay sustancias antitiroideas que pueden generar estas patologías, por ejemplo, alta concentración de yoduro inorgánico, por ejemplo, el tiocianato y además el propiltiuracilo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Que estas hormonas tiroideas en exceso generan el hipertiroidismo y en escasez el hipotiroidismo. Representantes entonces de cada uno de ellos del hipotiroidismo, lo que vimos es el cretinismo. Y listo, chicos, esta es la referencia bibliográfica. Como ustedes son bastante lectores y el delegado me ha dicho que no les deje diapositivas, doctor, ¿qué libro estudiamos? Estudien el libro de Mezquita y el libro de Kaito para el examen. Listo, chicos.